Aunque resulte limitado afirmar que un platillo representa a un país, podríamos decir que Italia es famosa por sus pastas, México por sus tortillas, pero si hablamos de Alemania, lo más conocido son sus salchichas. Un embutido de carne de puerco, pavo, res o ternera de distintos colores. Su sabor y textura han alimentado y acompañado las festividades de grandes civilizaciones, desde Babilonia hasta los griegos, perfeccionadas hoy en día por los alemanes. Sebastián es ecuatoriano y su esposa Elizabeth es alemana. Ellos decidieron traer al país los sabores únicos de los embutidos germanos. Hay platos muy típicos, que uno de esos es la salchicha alemana, porque es una comida que se come en cualquier lado en Alemania. Siempre depende de la región, de dónde de Alemania. Hay unos que están como al humo, se madurecen en el humo, otros que se cocinan, que se comen solo calentando en agua, otros a la parrilla, los condimentos, los tamaños. Hay una ciudad en Bavaria que se llama Nürnberg. Las salchichas son mini, chiquitos, pero son famosos en todo el mundo. Bueno, la comida en Alemania es muy importante. No solo la comida que se come, sino el momento de sentarse con la familia. Sebastián aprendió los secretos de la preparación de embutidos trabajando en varias carnicerías en Alemania, donde es común que cada una tenga su propia receta. Por supuesto, en Ecuador también su receta es única, donde destaca que el 80% de contenido es carne magra y el 20% restante grasa. O sea, son embutidos ecuatorianos hechos aquí en el Ecuador, pero son recetas alemanes tal como se hace en Alemania. Las salchichas alemanas, la característica y el concepto es que son pura carne. O sea, en Alemania, en cada pueblo tiene su carnicería propia y cada carnicero hace su tipo de salchicha, podemos decir, y lo hace en ese rato, ese instante, artesanalmente. Y no son de desechos, sino son de carne que queda en los restos de la pierna del cerdo, en el brazo del cerdo, o en la espalda del cerdo, en el lomo del cerdo. Yo diría un 80% de todos los productos es con carne de cerdo. También utilizamos carne de res, grasa de cerdo, grasa de res y cuero de cerdo. Cuero de cerdo también es importante para darle textura al producto. Y también hacemos un producto que se llama paté de hígado de cerdo, que es muy bueno. Ahí también utilizamos el hígado de cerdo. Y ahí en ese cúter yo mezclo la carne con condimentos, con agua y hielo. Y una vez que ya está mezclado y lista la emulsión, le vamos a embutir y después le cocinamos ya sea en agua o en horno. Las salchichas que van al horno, algunas son ahumadas. Existen más de 1500 variedades de salchichas que cambian según la región, la forma de cocinarse y la carne de la que están hechas. Nosotros hacemos una salchicha grande, que para nosotros yo creo que es la salchicha más grande del Ecuador. Tiene 165 gramos, 20 centímetros. Entonces la salchicha cuando se asa crece, se fortalece y eso también llama mucho la atención al cliente, especialmente en ferias o aquí en nuestro local. Tras los sabores en la cocina de Pedro Rueda está la historia de sus abuelos maternos que un día decidieron dejar atrás su natal Alemania. Mis abuelos llegaron en el año 49, llegaron de Alemania luego de la guerra. Hay que tomar en cuenta que la guerra acabó en el año 45. Un hermano de mi abuelo vivía en Guayaquil y eso fue lo que les atrajo al Ecuador. Más se notaba que era un país próspero donde habían muchas oportunidades. La gastronomía alemana varía mucho de una región a otra y está muy influenciada por el entorno cultural y social de sus países vecinos. Uno de sus platos estrella es el codillo de cerdo, aromático, delicado y a la vez crujiente, que requiere de horas de preparación. Este es el Eisbein o la canilla de cerdo. Este es un plato muy típico de la zona de Bavaria. Particularmente nuestro plato tiene unas 8 horas de ahumado. Este es un plato como el plato estrella. Cuando tú vas a Múnich o vas a otros lugares, comer Eisbein es como básico, o sea, es muy importante para la gastronomía alemana. Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero una cama, ¿sí? Con la col blanca que ya está prefermentada. Poner nuestra canilla ahí. Mantequilla, que esto también la grasa nos ayuda. Vamos a utilizar cerveza, que también es otro fermento adicional, que esto le va a dar un muy buen sabor. Caldo base, con esto vamos a cubrir la preparación y vamos a usar un poco de sal y pimienta recién molida. Vamos a llevar a cocción este plato por alrededor de 20 minutos y luego lo vamos a terminar en el grill.
Uno de los acompañantes importantes de la canilla es justamente el Kartoffelsalat, que es la ensalada de papa. Ya es una papa que está precocinada. La cortamos en cuadros, usamos una proporción de mayonesa, la misma proporción de mostaza, el pepinillo, que ya tiene su propio fermento, utilizamos igual ese vinagre. Y algo muy importante en la gastronomía alemana es el eneldo, o lo que se conoce como dill. Utilizamos vinagre de manzana. Si tú tienes el dulce del ahumado, siempre la acidez te va a acompañar muy bien, ¿no? Nosotros íbamos siempre en las vacaciones a visitarles a mis abuelos y esto fue como muy mandatorio en mis sabores posteriores, porque ya también al tener un padre ecuatoriano como que vas haciendo un mix evidentemente de los sabores. Y esto me generó a mí el tener la gastronomía que ahora yo preparo, que es una gastronomía que sí, conserva los sabores alemanes de mis abuelos, pero también tiene sabores latinos incorporados. Me encantan los tiempos de preparación, es decir, no es una gastronomía improvisada en el tiempo que se cocina rápidamente, sino que hay estas pre-preparaciones, para mí son las que le dan esta riqueza en los sabores. Es decir, los sabores están sabores ácidos, dulces, sabores salados, entonces es como muy perfecta la combinación de sabores. La idea es que el cuero esté crocante para que sea interesante para la persona que lo va a comer el tener también texturas, es decir, una textura suave del ahumado y la textura crocante que además te aporta también sabor y sonido en boca y todo eso que hace que se activen todos tus sentidos. Siempre le acompañamos nosotros a nuestro codillo con sauerkraut. Esto es col fermentada blanca. Bien. Y para terminar vamos a sopletearle un poco al cuero para que le pueda reventar y eso guste a los clientes. Aquí acompañamos también con unos bolbrots, que son unas bolas de pan, y terminamos con perejilito. Entonces está crocante la corteza y vamos haciéndole cortes para ir sirviéndole. En la cocina alemana existe mucha tradición en cuanto a la elaboración de tartas y pasteles con frutas y verduras, según la temporada del año. Vamos a preparar una torta de zanahoria, era un plato muy típico de la casa de mis abuelos. Básicamente lo que hacemos es primero una mezcla de todos los secos. En este caso tenemos harina, tenemos bicarbonato, polvo de hornear, canela con el azúcar, una taza de harina, y se mezclan todos los secos. Una taza entera de zanahoria con 2 huevos. Vamos a mezclarle con 1/4 de taza de aceite vegetal. Bien, vamos a hacer en 3 golpes la incorporación de la mezcla seca. Tú tienes, dependiendo de la zona, postres que son representativos de las frutas o verduras que tú tienes cerca de la región. En el caso del lado de mi abuela, que ella era austriaca, tienes una importante producción de lo que son justamente tubérculos y demás, entonces la torta de zanahoria es un clásico de la zona, ¿no? Bien, aquí ya tenemos la preparación y la vamos a mandar a hornear. Este es un frosting de queso que nosotros bañamos la torta que ya ha salido del horno. En Alemania es muy típico en la tarde el Kaffee und Kuchen, que es como tomar café con torta. Eso es ya a partir de las 5 de la tarde. Es como previo ya a simplemente cenar alguna cosa liviana y irse a dormir. Entonces la torta de zanahoria, en nuestro caso, la consumíamos siempre en la casa de mis abuelos pasadas las 5 o 6 de la tarde con café y es como el símbolo de nuestra casa es la torta de zanahoria. Tradicional, variada y deliciosa, la gastronomía alemana se caracteriza por innumerables fusiones, platillos a los que es difícil resistirse.